Muy buenos días, estimados estudiantes de BCH sección 2. Eh, Hoy es día, la fecha de hoy es día lunes 14 de marzo del 2022. Vamos a comenzar con un nuevo tema de esta semana. Vamos a trabajar en varias actividades y el día de mañana, martes 15 de marzo, le vamos a entregar la pequeña prueba que se realizó la semana pasada. Vamos a comenzar con un nuevo tema que son clasificación del método científico. Esto viene para el examen de primer parcial. Por favor, deben de copiar la fecha, el tema y el contenido de la clase en sus cuadernos, porque el día martes voy a revisarlo con un sello si ustedes copiaron el tema del día de hoy. Vamos a comenzar con el método, que es el método científico. Es un plan, un cambio de mediante reglas, lleva el planteamiento de un problema a una posible solución. Es importante que el método científico, como vayan caminando poco a poco lo que es el método científico de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es planteamiento, que vamos a plantear este problema. ¿Por qué sirve el planteamiento? De una posible investigación que se va a realizar en dicho momento. Dentro de los métodos científicos usan diferentes métodos para cualquier paso para una investigación. Son 4, es importante, que es el método deductivo, que es el método inductivo, que es el método analítico y el que es el método histórico. Vamos a darle un poco de concepto de cada uno de estos métodos y los ejemplos para qué nos sirve el método en cada uno de estos métodos que mencionamos anteriormente. Vamos a comenzar con qué es el método deductivo. Método deductivo es un proceso mental o una forma de razonamiento que lleva lo general a lo particular. Ejemplo, leyes de Newton, la geometría, la teoría física mecánica clásica y la geometría plana. Estos son los ejemplos que se dan en el método deductivo, que vamos a un proceso mental, hablamos del razonamiento de lo general a lo particular. Entonces el método deductivo siempre es de gran importancia para nuestra sociedad o cómo está conformado este tipo de método. Es importante que hablamos los ejemplos, ley de Newton, todo lo que son que estudian las ciencias naturales y las teorías de matemáticas. Esos son los ejemplos que se dan más en el método deductivo. Ahora vamos a hablar un poco más qué es el método inductivo. El término inducción se refiere a extraer experiencias particulares y comenzó a la edad moderna. Tenemos algunos ejemplos que son la ciencia de la naturaleza, tenemos que el empirismo, el pensamiento científico y Descartes. Esos son los que se dan o se da más base al método inductivo. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí en imagen representa que dice observan los perros se mueven la cola, todos los perros se mueven la cola. Este es un ejemplo que se dan más en la teoría del método inductivo, que se parte de las observaciones para llegar a teorías. Entonces, eso es lo que estamos hablando poco a poco, cómo se va implementando los métodos inductivos. Muy bien, continuamos con la clase. Tenemos el siguiente método analítico, se extiende por el análisis de la descomposición de un objeto o un fenómeno distinto que lo forman o constituyen. Ejemplo, utiliza el análisis y la síntesis, el fenómeno de leyes y las consecuencias obtenidas en el análisis. Entonces aquí hablamos tres métodos importantes. El método analítico, que vamos a analizar cualquier tipo de investigación que se va a realizar en una investigación, ya sea cuantitativa, cualitativa o método mixto, que eso lo vamos a hablar más adelante en el segundo parcial. Entonces, ese método analítico ustedes tienen que saber, porque es importante hacer análisis dentro de la investigación que se va a desarrollar en el dicho método. Y por último, antes de terminar la clase, ¿qué es el método histórico? Se utiliza para estudiar científicamente los hechos del pasado, también llamados hechos históricos. Ejemplo, el método histórico, como otros métodos de las ciencias y otras ciencias empíricas, encuentra la rigurosidad de la observación. Aquí hablamos del método histórico, hablamos todo lo que ocurrió en el hecho del pasado, es como lo que estudiamos o lo que decimos que estudia la historia, que estudia las ciencias sociales, que estudia todo el histórico, estudia del pasado. Pues, es importante que el hombre debe estudiar los hechos del pasado. Entonces aquí jóvenes, hablamos en sí qué es el método, hablamos de los 4 tipos de métodos,
Por favor, deberán de copiar todo esto en su cuaderno, el contenido de la clase, y el día de mañana, martes, se va a desarrollar una pequeña actividad de la clase y también se va a revisar lo que es la pruebita que se va a entregar para que miren sus resultados, y el día miércoles vamos a revisar la tarea de esta semana. Cualquier cosa o consulta me puede preguntar de manera privada en la hora de clase. Bueno, jóvenes, así que nos vemos en la próxima clase el día de mañana, martes.